Buenas noches, es jueves en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo y en este día, en esta noche, en esta emisión vamos a dedicar unos minutos a analizar lo que ha pasado en estos meses de legislatura, porque estamos a 12 días del fin de este periodo legislativo, de que se vayan a su receso de fin de año los legisladores y el gobierno tiene poco tiempo. Menos de 6 meses, es decir, los próximos 6 meses del próximo año, para el cierre no solo de un periodo de un año legislativo, sino del cuatrenio, de lo que fue la legislación de los congresistas de este cuatrenio, que estuvieron del 2022 al 2026, y vamos a analizar aquí qué ha pasado en los últimos meses. Muchos dicen que han tenido esa radiografía o esa cara de legislatura electoral, que han avanzado poco las iniciativas del gobierno en el legislativo, fruto de eso el estado de la reforma a la salud, el avance para muchos poco o muy lento de la reforma tributaria. Vamos a analizar esto con un panel que sabe del tema. Van a ver ustedes en pantalla a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Luis Fernando Cruz, que es asesor legislativo. Luis Fernando, bienvenido a Sala de Prensa. María Camila, buenas noches. Un saludo muy especial a usted, a Gabriel y a todos los oyentes. Y también nos acompaña Gabriel Cifuentes, nuestro analista político de aquí de la casa. Gabriel, bienvenido. Bueno, estamos ahí teniendo un pequeño problema de comunicación con Gabriel. Voy a arrancar con Luis Fernando entonces, hablando de lo que usted considera, Luis Fernando, es el resumen de esta legislatura. ¿Cómo la calificaría y qué avances o más bien qué retrocesos ve para las diferentes partes, para el gobierno y el legislativo? Para Camila, es una legislatura que naturalmente, siendo la cuarta del periodo, se caracteriza porque el gobierno pierde gobernabilidad. Esto sumado a los escándalos de corrupción, la ruptura de las relaciones con las comisiones económicas y lo que se viene en campaña, pues naturalmente los proyectos están andando muy lento. Vemos una reforma tributaria cuyo hundimiento es inminente. El gobierno lo que ha estado jugando es a romper quórum para dilatar y tratar de lograr algunos votos, pero la composición de las comisiones económicas en Senado pues es una mayoría absoluta de la oposición, entonces será cuestión de días para que la reforma se hunda. Una vez hundida la reforma a la tributaria, pues naturalmente se hundirá la reforma a la salud, que ha estado congelada esperando el resultado de la tributaria. Y paralelamente vemos proyectos que insignia del gobierno que también están bastante estancados. Uno, la jurisdicción agraria, que no ha podido siquiera superar la discusión de los impedimentos en la Cámara. Vemos el intento también del gobierno de revivir el Ministerio de la Igualdad, que la Corte lo tumbó hace poco más de un año, que tampoco ha logrado avanzar en comisiones económicas, en comisiones primeras conjuntas no ha tenido mayorías. Entonces vemos una agenda donde el gobierno ha perdido gobernabilidad, se viene campaña, hay menos sesiones y claramente pues hay una, digamos que la relación está un poquito más balanceada a favor del legislativo, sobre todo de cara a lo que se viene en el proceso electoral. Sí, es que ahí, Luis Fernando, es importante también analizar que pese a este desempeño que usted describe como pobre por los resultados, igual el gobierno mantiene como su base, ¿no? Pareciera que como que ese 30% de favorabilidad a nivel nacional se traslada también al legislativo porque hay unos inamovibles y lo estamos viendo que esos inamovibles, si bien no dan victorias, dificultan temas como el hundimiento o el archivo de algunas reformas como es la tributaria, ¿no? Claramente, digamos que uno no puede decir que el gobierno está totalmente perdido. Por ejemplo, en Cámara de Representantes, pues las mayorías están claras. Entonces, lo que uno ve en la tributaria es, claro, las económicas de Senado las controla la oposición, pero las económicas de Cámara las controla el gobierno. En general, en plenaria de Cámara hay una mayoría holgada del gobierno. En Senado están un poco más apretadas las cuentas. Entonces, esto va de la mano. El 30% que usted refiere y que digamos que se ve reflejado en la votación de Iván Cepeda, pues es ese 30% que ha tenido el presidente Petro y del cual no se ha disminuido. Es el núcleo duro del petrismo, que es lo que realmente se llama el teflón del presidente, y de ahí no se va a disminuir. Entonces, no ha tenido las mayorías suficientes para sacar adelante los proyectos, pero tampoco están hundidos. Eso es una realidad. Entonces, eso va de la mano también, como lo decía, digamos, del proceso electoral, en el cual, pues, Iván Cepeda, digamos que ya como candidato único de la izquierda, se hace dueño de ese teflón que ha tenido el presidente del 30-35% de las encuestas. Si uno empieza a mirar, Luis Fernando, los proyectos de ley, ¿usted cree que haya alguno que tenga esperanza para los meses ahora es de febrero a junio, ¿no? Después a marzo. Digamos que generalmente es febrero.
pero el año de elecciones inicia en marzo. Ah, sí, pero digamos que ellos vuelven del receso legislativo en febrero, ¿no? No en marzo, porque como hay elecciones, Ah, esta cuarta legislatura es es por el después de año elecciones. electoral, Exacto. tiene toda la razón, así se aprobó el proyecto. Bueno, entonces de marzo, más o menos 16 de marzo a 16, 20 de junio, ¿usted cree que en esos meses el gobierno logre sacar algo adelante cuando ya vamos a sentir, es que si ya se sienten las elecciones, imagínense en el mes de marzo cuando hay consultas, cuando hay elecciones legislativas, mejor dicho? Claro, va a estar muy apretado. Quizás logre salir la jurisdicción agraria, porque viene de un acuerdo muy fuerte en las comisiones primeras conjuntas. Entonces, digamos que del 100%, el 98% está concertado. Hay realmente solamente un tema de discusión que son los procesos agrarios, si mantienen o no la fase judicial, pero si se logra destrabar esa discusión, digamos que es un proyecto que podría llegar a salir porque parte de un consenso previo, pero más allá de eso es una agenda que se complica. La tributaria, digamos que está hundida, reforma a la salud está virtualmente hundida. Se puede dar el escenario de la apelación, como pasó con la reforma laboral, pero en un año electoral, ya con campaña presidencial, pues va a ser mucho más complicado que llegue a salir como si salió la laboral. Y, pero digamos que más allá de eso, de pronto jurisdicción agraria, mini igualdad, puede que llegue a salir de las comisiones primeras, pero el panorama en la plenaria del Senado no es favorable al gobierno. Entonces, creo que es un escenario negativo en general para lo que se viene en el próximo semestre. Sí, ya recuperamos la comunicación con Gabriel Cifuentes. Gabriel, lo escuchamos sobre lo que usted analiza de entrada de esta legislatura un poco, sí, atropellada para el gobierno. Sí, ha sido efectivamente, ahí alcancé a escuchar una parte de la respuesta de Luis Fernando con quien coincido. Hay que señalar que no es solo porque se trate de este gobierno. Las cuartas legislaturas suelen ser estériles, Mm. justamente porque se atraviesan con el calendario electoral, justamente también porque hay un gobierno que viene en un proceso de desgaste y el capital político se ha acabado. Para quienes estudiamos esto sabemos que lo que quiera sacar un gobierno de su agenda legislativa lo tienen que hacer Primer el año. primero o el Mm. segundo año. Ya después lo que logre sacar va a ser muy poco y lo que se está viendo, que es también algo, si se quiere, atípico, es que el gobierno quemó su primera legislatura con la reforma a la salud y quedó en todo caso una agenda legislativa muy ambiciosa. Recordemos que cuando inició este gobierno tenía 32 proyectos de agenda legislativa gruesos, reformas sociales, el proyecto de la paz total, ya va por la segunda tributaria. Es decir, no son proyectos cualquiera, son proyectos de gran calibre que no solo requieren mucho consenso, sino un capital político que el gobierno vino perdiendo a lo largo del tiempo porque se fue desboronando la coalición oficialista. Pensar que ahora en estas 2 semanas, en esta semana que le queda al Congreso y en los pocos meses de la siguiente legislatura, logre salvar la agenda legislativa es muy difícil. Pero, María Camila, también hay que decirlo, en marzo, cuando se conozca la reconfiguración del Congreso y cuando se tenga una idea del ambiente político frente a las presidenciales, pues puede que haya una ventana de oportunidad por lo menos para sacar esos proyectos de ley donde hay un mayor nivel de consenso. Coincido que la jurisdicción agraria es uno de esos, pero sin lugar a dudas proyectos más polémicos como la reforma a la salud, la ley de sometimiento, que además no ha contado ni siquiera con el respaldo del gobierno. El gobierno ni siquiera ha iniciado la discusión en comisión primera de Cámara. Entonces, hay una parte de desgaste normal de una cuarta legislatura, pero también ha habido una desorganización y una desidia del gobierno de apoyar de manera firme su agenda legislativa. Claro, y es que hay otro tema que no es menor y quiero saber la opinión de los dos, y es que esta legislatura, este cuatrenio, está pasado por literalmente grandes escándalos de corrupción, especialmente de gestión del riesgo, y hay dos expresidentes del legislativo presos, Iván Name y Andrés Calle. ¿Ustedes creen que eso de cierto modo le bajó el nivel al Congreso y también como esa percepción que uno tiene a veces en años legislativos de, sí, de que se avanza más en lo que es la aprobación de iniciativas, Luis Fernando? Yo creo que no tuvo tanta incidencia
en torno a la gobernabilidad. Es decir, yo creo que afectó más el relacionamiento, sobre todo con las comisiones económicas por parte del gobierno. Más allá de si el presidente Name y Calle están presos o no. Digamos que eso es un obstáculo que se puede llegar a superar en términos de gobernabilidad. Pero lo que en general el escándalo de la unidad del riesgo y todo lo que trascendió y la Comisión de Crédito Público sí terminó fracturando la relación, sobre todo con las comisiones económicas, que son donde, las de Senado, que son donde más oposición hay al gobierno. Entonces, creo que le pasó factura no tanto por el nombre de los que terminaron presos, sino porque en general se rompió esa relación, digamos, de confianza entre el gobierno y el Ejecutivo. Se rompió el diálogo, sobre todo con las comisiones económicas, y eso, digamos, que marcó un antes y un después en el desarrollo de este periodo legislativo. Claro, se estalló esa cuerda completamente. ¿Usted cómo lo ve, Gabriel? Pues yo tiendo a coincidir con Luis Fernando, pero creo que el Congreso, a diferencia de lo que uno piensa, no tiene tanta asepsia frente a los escándalos de corrupción. Es decir, no es el primer escándalo de corrupción que afecta o que devela esa relación clientelista y transaccional que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobierno pasado tuvimos el escándalo de las marionetas. Pero Gabriel, como siempre, lo interrumpo para meterle ahí la cucharada de siempre con este gobierno, y es que el gran escándalo aquí es que es el gobierno que decía que no iba a hacer eso y que tanto lo criticaba. Claro, pero yo lo estoy analizando es a partir del legislativo. Uno puede tener todas las Congreso reservas. Vimos al ñoño ahí antes de que lo capturaran. Claro. Pues es decir, estuvieron los Besail, estuvieron los ñoños, hubo Odebrecht, hubo un Congreso además que estuvo infiltrado por la parapolítica y el 33% terminó investigado. Y sin embargo, en esos congresos, a pesar de los escándalos de corrupción, la lógica transaccional sigue siendo un seguro para el gobierno. Obvio, María Camila, uno puede criticar al gobierno porque prometió que abandonaría ciertas prácticas que no abandonó, pero lo que le quiero decir con esto es que los escándalos de corrupción que involucran a congresistas, ni en este gobierno ni en gobiernos pasados, han sido un límite para sacar adelante agendas legislativas, sobre todo porque la relación clientelar siempre se ha mantenido. Sí, Luis Fernando, lo escucha usted sobre el tema puntualmente de que, bueno, sí, ya decía usted, se rompió especialmente la relación gobierno-congreso. ¿Usted cree que eso afectó a esos congresistas con los que ya había acuerdos que no sabemos? Digamos que yo coincido con Gabriel. Históricamente ha habido... Y le agrego algo, es que a mí, le voy a confesar algo, a mí me impresiona lo que está pasando con la tributaria, porque hay incluso personas como Jairo Castellanos que habían dicho que iban a negar la reforma como presidente de la Comisión Tercera del Senado, y ayer dijo que tocaba analizarla. O sea, uno dice, el gobierno se mueve de algún modo, porque ¿qué más puede cambiar tan genuinamente la percepción de un congresista? O sea, se mantiene ese relacionamiento de algún modo. No, digamos que siempre se ha mantenido, digamos que varias cosas. Primero, siempre ha habido escándalos de corrupción en el Congreso y desafortunadamente creo que siempre los va a haber. La diferencia entre este gobierno y los otros es quizás que se perdió esa confianza institucional de una rama a la otra. Es decir, escándalos siempre va a haber, congresistas siempre van a caer, pero aquí lo que hubo fue un quiebre entre un bloque muy grande del Congreso que no quiere dialogar con el gobierno. Obviamente habrá uno que otro voto que se trate de torcer, como estamos viendo con Jairo Castellanos, y digamos que a eso lo que está jugando precisamente el gobierno, a romper quórum en las comisiones de Cámara, dar tiempo de lograr algún tipo de acuerdo con congresistas, pero en general, con un bloque muy fuerte del Congreso, digamos que se rompió el diálogo a partir de todos los escándalos que sucedieron, no tanto porque haya detenidos o no, porque siempre los va a haber, sino porque leo yo que el Congreso ya no confía en el gobierno, el Congreso ya no tiene una interlocución directa y el gobierno igual. El gobierno también juega muchas veces a utilizar al Congreso presentando propuestas inviables simplemente para después culpar a los congresistas y salir a hacer campaña. Entonces, cuando uno suma todos esos factores, la falta de diálogo, poner personas sin, digamos, que manejo político en cargos de alto gobierno y digamos que todo lo que ha sucedido en términos de los escándalos, digamos que marcó una ruptura que nunca se había visto tan fuertemente en años anteriores. Claro, siempre en la última legislatura hay un desgaste normal del gobierno,
pero creo que este es el Congreso más independiente que hemos visto en muchos años, por las razones que sean, pero es un Congreso que se ha logrado parar frente al gobierno, quizás como no lo hemos visto en gobiernos anteriores. Sí. Me lleva también a preguntarles, Gabriel y Luis Fernando, sobre otro tema que muchos consideran pobre en esta legislatura, no solo en la que acaba de pasar, sino en los últimos 3 años y medio, y es el de los debates de control político, el nivel de la oposición. Uno habla con el mismo doctor Humberto de la Calle, y una de las razones por las que él se retira del Congreso, sí, hay muchas, pero él llega a lamentar el nivel del Congreso actual. ¿Cómo ve ese punto, Gabriel? No, definitivamente, esto ha sido un congreso de talla muy bajita. Vea, nosotros, María Camila, pasamos de congresos donde compartían el elíptico Antanas Mocus, Álvaro Uribe, Robledo, mejor dicho, teníamos Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara, teníamos voces de peso que le lograban dar un cierto nivel, no solo a los temas de control político, sino también a los debates, al seguimiento legislativo. Lo que hemos visto en este Congreso, además, que ha venido perdiendo figuras representativas. Luna fue una revelación en el Senado en el primer año. Humberto de la Calle también le daba mucho peso. Se ha venido perdiendo mucha altura en el Congreso y temo que en el 26, con la irrupción además de personajes, o sea, porque vamos a seguir viendo un Congreso en donde la mayoría de los congresistas responde a las estructuras de poder tradicionales afincadas, no en la opinión, sino en las cuotas, en la manzanilla, en el engrasamiento, si se quiere, de las estructuras regionales, pero vamos a ver también muchas figuras nuevas, jóvenes, influencers sobre los cuales no tenemos un parámetro para decir si van a hacer o no una buena gestión, si le van a dar el peso y la altura que tiene el Congreso. Y desafortunadamente, así la regla general de los congresos en Colombia es que la minoría son senadores y representantes de opinión. En este cuatrienio, el nivel de los congresistas, salvo ciertas excepciones, ha sido muy bajo y eso obviamente arrastra para abajo el debate, un debate además, María Camila, que no necesariamente ha estado enfocado en los temas gruesos de país, en las necesidades más urgentes que tienen los colombianos, sino también que fue el escenario y el cuadrilátero de una polarización tóxica, aguda, que llevó más bien a tener debates e enfrentamientos entre toreros y no a tener congresistas debatiendo de manera seria, ponderada y responsable los temas más gruesos del país. Luis Fernando, sabemos que usted hace parte del tema que estamos analizando porque usted trabaja en el Congreso, pero ¿qué análisis hace usted en general de lo que es el nivel de la discusión y el control político? No, digamos que de manera muy semejante, este ha sido un Congreso con pocas figuras de talla nacional. Es decir, en cada vemos 2, 3 personas con un liderazgo fuerte, pero vemos también muchas personas que llegaron nuevas, muchas personas que llegan de esa oleada de influencers, blogueros, que lo vamos a ver mucho más fortalecido en el 2026, que puede servir para los likes, pero no para un debate técnico de control político, de una auditoría financiera, el manejo de las entidades, de gasto público. Entonces, creo que estamos viendo un Congreso, tanto este como el que se viene sobre todo, que se está volcando mucho a las redes, mucho al escándalo, que quizás está dejando un poco de lado el análisis técnico. Hay que ver cómo se reconfiguran las bancadas en el próximo periodo, a ver si hay un poco de compensación entre los influencers y personas con experiencia en manejos del Estado. Pero creo que también juega mucho la agenda política que se está manejando, es decir, digamos, estando en campaña, pues obviamente disminuye el tamaño de las sesiones, el tiempo de las sesiones, no hay quórum. Entonces, esto dificulta un poquito la discusión, pero es indiscutible que, por ejemplo, la salida de algunos personajes de nivel nacional del Congreso, pues ha afectado la talla, la calidad. Perdón, ha afectado la calidad del debate político, que ha estado centrado quizás en 3, 4 personas y no quizás como veíamos antes, que eran unos liderazgos de opinión mucho más fuertes en todos los sectores. Y Sí, fíjese, yo le sumo algo, si me permite, María Camila, claro. lo que dice Luis Fernando, y es,
Nosotros hemos visto que se ha desplazado esa función de control político y social del Congreso a los medios de comunicación. Sí, Es, señor. es, es increíble ver cómo en legislaturas pasadas, por ejemplo, centros poblados, el bombardeo que sacó al ministro Botero, las discusiones del estallido social, las discusiones de la parapolítica, Eso el nacía enfrentamiento ahí. por los temas de paz, Mm. esos nacían justamente en el seno del Congreso y los congresistas eran los voceros de las grandes denuncias. Hoy, en estos últimos 3 años, los voceros de las grandes denuncias y de las causas que preocupan a la sociedad han estado más protagonizadas por periodistas que por congresistas. Sí, y Luis Fernando, eso nos lleva a analizar otro punto, que es también el funcionamiento de las comisiones. Quizás, bueno, la comisión primera es una de las que siempre tiene el protagonismo mayor, la primera del Senado, bueno, también la de la Cámara, pero también en este Congreso el tema, digamos, de los hombres fuertes liderando estas células legislativas, y eso no se sintió de la misma manera, ni siquiera de las económicas. Bueno, quizás la presidencia de Efraín Cepeda en la comisión tercera, si uno pues tiene la recordación de lo que él dijo, que era el jefe de la banda en contra de las reformas del gobierno, pero tampoco hubo ese protagonismo que uno sentía antes con las presidencias de las comisiones. Creo que es un fenómeno muy interesante que ha pasado y es que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a una oposición que hacía mucho ruido, claro, en redes, en los debates, una oposición quizás durísima, como por ejemplo la que le hizo el presidente Petro al presidente Duque, pero cuando llegaba el momento de las votaciones, todo terminaba 70-30 a favor del gobierno. Entonces era una oposición que hacía mucho ruido en términos de medios, pero era poco eficaz en términos de detener los proyectos. En este periodo hemos visto quizás todo lo contrario. Hemos visto una oposición que no está encarnada en una sola persona, es un liderazgo que quizás está difuminado en varios liderazgos en todos los partidos, pero cuando uno mira termina siendo más efectivo lo que está sucediendo en términos de oposición y contrapeso, porque el gobierno, si bien es verdad, no tiene la oposición en cabeza de una sola persona como sucedía antes, no ha podido avanzar en su agenda legislativa prácticamente desde el segundo año. Entonces, es un fenómeno muy interesante estudiar porque, claro, no está esa figura única de oposición como estábamos acostumbrados, como hizo Uribe a Santos, como hizo Petro a Duque, pero el gobierno se ha encontrado con un contrapeso en diferentes bancadas a través de acuerdos que, claro, no están en cabeza de una sola persona, pero que sí han logrado detener el avance de muchas iniciativas del gobierno. Que es de oposición en las comisiones que se arman y muy juiciosos, pues así es que han logrado tumbar, usted me corregirá, Luis Fernando, un monto de presupuesto y 2 reformas tributarias y sí, una reforma laboral y casi que 2 reformas a la salud. Exacto, digamos, si uno ve, por ejemplo, si uno recuerda lo que fue la oposición, por ejemplo, del Centro Democrático del presidente Santos, era una oposición muy dura en medios, pero las votaciones terminaban 80-20 a favor del gobierno. Con el presidente Duque, la oposición del presidente Petro fue también muy dura, inclusive con movilizaciones sociales, etcétera, pero en última los proyectos terminaban pasando. Acá hemos visto todo lo contrario. No hay una oposición en cabeza de una sola persona, pero ha sido mucho más efectivo la construcción de esos acuerdos entre diferentes bancadas para detener los proyectos bandera del gobierno a partir del segundo año. Lo Pero eso escucho. puede ser, eso puede Sí. ser, eso puede ser una posible explicación, pero también hay otro factor y es que este gobierno a partir de la mitad de la primera legislatura se mostró como un gobierno intransigente con una muy limitada capacidad de llegar a consensos y con la imposición de una agenda que sí requería de un acuerdo nacional que el gobierno no logró amasar. Es decir, en muchas circunstancias vimos también cómo el Congreso rechazaba esa actitud del gobierno de imponerse y cuando el Congreso no le respondía al gobierno se trataba de un golpe blando o se trataba de unos esclavistas o de unos oligarcas o de unos corruptos y eso también, indistintamente de cuáles sean las mecánicas del Congreso, deja también un efecto y genera una sensación, como lo decía Luis, de ruptura. Entonces, puede que no haya habido una figura de oposición
tan grande como lo fue Petro en el gobierno pasado, pero también es que vimos a un gobierno intransigente, digamos, con una posición dogmática muy dura, que fue cerrando los espacios de diálogo que en todo caso, hay que decirlo, existen en el Congreso. En el Congreso también se llegan a acuerdos y de hecho, María Camila, señalar que este gobierno no ha logrado avanzar en su agenda legislativa es parcialmente cierto porque sacó también proyectos muy importantes del acuerdo y del interés del mismo gobierno. Lo sacó a los trancazos, a punta de amenazas, que no es lo ideal, pero logró sacar ciertos proyectos que eran importantes. Entonces yo creo que esa es una combinación de factores. La falta de una oposición, digamos, en cabeza de alguien que pueda liderar esa oposición, pero por el otro lado también una torpeza en el manejo de las relaciones del gobierno con el Congreso. Sí, y ahí hay otro punto a analizar muy importante, y es que en medio de todo ese enfrentamiento o esa ruptura de la relación Congreso-Legislativo, digamos, dando una mirada general, el legislativo sí resultó siendo importante, Luis Fernando, para a veces pedirle respeto en la independencia de poderes al presidente, ¿no? Que sobre todo lo que vimos en el Senado fue un contrapeso muy fuerte al poder del gobierno. En Cámara, digamos que las mayorías del gobierno son claras y son amplias, pero sobre todo en el Senado vimos un fenómeno que no se veía hace muchos años, y es lograr detener muchas iniciativas del gobierno. Claro, unas pasaron, otras no, sobre todo los 2 primeros años el gobierno pasó casi todas las propuestas, pero esa suma de factores entre la incapacidad del gobierno de llegar a acuerdos, la radicalización a partir del segundo año, la creación de unos acuerdos, digamos, de oposición entre diferentes bancadas, permitieron que, por ejemplo, en el caso particular de las 12 comisiones económicas de Senado, de la Comisión Séptima de Senado, y en la plenaria donde las cargas están 50-50, que hay votaciones donde se van a favor del gobierno, otras que se van a favor de la oposición, digamos que ha logrado consolidar un equilibrio de poderes que quizás no se veía mucho en otros gobiernos, donde estábamos acostumbrados a que que el Congreso le aprobaba mucho más fácil todos los proyectos al gobierno. Pero indiscutiblemente es una suma de factores, no hay un solo responsable, sino es una suma de factores que terminaron generando esa separación de poderes. Porque, por ejemplo, si uno mira, el gobierno ganó en la plenaria del Senado la elección, por ejemplo, el magistrado Polo en la Corte Constitucional sobre la candidata Dangond, pero, por ejemplo, perdió la consulta popular. Entonces, hay escenarios que sí, hay escenarios que no, pero en general en el tema particular del Senado sí se ha consolidado un contrapeso que institucionalmente es muy interesante en contra del gobierno. Sí, nos quedan unos minutos, Gabriel, y quiero preguntarle por lo que cree que va a pasar en estos meses que son muy cortos. Luis Fernando nos estaba hablando de eso mientras retomábamos la comunicación con usted. ¿Usted le ve futuro a algunas reformas? De pronto la de la salud, ¿será que logra desempolvarse y seguir adelante en su trámite? No, yo lo veo muy difícil, en particular el tema de la salud, porque primero no hay mayorías claras en la Comisión Séptima del Senado. De hecho, el bloque de oposición podría cometer el mismo error que hizo con la laboral y archivarla sin tener debate, pero además de eso tendría que pasar su prueba por la plenaria del Senado. Entonces, incluso por un tema de tiempos, yo lo veo muy difícil. No hay apoyos políticos, no hay tiempos. Repito, creo que la jurisdicción agraria en consenso siempre y cuando el gobierno se siente a dialogar con los congresistas. Hay una preocupación que puede o no ser legítima frente al tema de las mal llamadas expropiaciones express, pero que es un proyecto que en la conciencia política es importante frente a toda la propuesta de la reforma agraria, de la implementación del punto 1 de los acuerdos de La Habana. No le veo ningún futuro porque además el gobierno lo enterró antes de nacer el proyecto de la ley de sometimiento, que es la base para cualquiera de las 9 mesas de negociaciones que están teniendo. Uno no entiende cómo avanzan mesas de diálogo y de negociaciones sin tener el marco jurídico claro. Eso es un contrasentido y la ficha eso. No veo con mucho ambiente la tributaria, pero me sorprende que hayan logrado a través de jugadas seguir posponiendo un debate, aún sabiendo que no tenían los votos. Están haciendo maromas para ver cómo voltean alguna de la comisión tercera del Senado, que veo muy difícil, o la comisión cuarta del Senado, que también es muy resistente. Entonces, no creo que vaya a haber proyectos gruesos, salvo la reforma
la jurisdicción agraria. Y lo que veremos, y Luis esto lo sabe porque trabaja en el Congreso, las agendas legislativas están llenas de leyes de conmemoración, al bocadillo, a la fiesta del sanjuanero, al municipio, al río, a la montaña, y esos son los proyectos que al final van a terminar pasando y le van a dar un mínimo capital político a los congresistas en sus territorios. Pues Luis Fernando, Gabriel, nos quedan varios temas para analizar, como por ejemplo también el desempeño de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara, de por qué la Cámara de Representantes en su plenaria pues le corre más al gobierno, pero queda como promesa para una próxima invitación, porque sin duda alguna vamos a estar analizando este tema de aquí al 16 de diciembre. Gracias a los dos. Luis, María Camila y a toda la audiencia, una feliz noche. Luis Fernando, gracias. Camila, Gabriel, un saludo muy especial. Un abrazo para ustedes dos y también para los usuarios de Noticias Caracol en Vivo que nos acompañaron en esta emisión en la que hablamos de los temas políticos, legislativos del Congreso colombiano, y de estos temas pasamos a la información económica. Llega Signo Pesos, no se despeguen. Esto es Noticias Caracol en Vivo.